O sea, Bueno, yo te quería lo del preguntar fisio, aparte, lo del ¿qué fisio. importancia, en diferentes categorías, qué importancia le das a la preparación física o en contraposición de la preparación técnico-táctica? Es decir, en un 50-50 o un 40-60, A ver, en diferentes categorías, tanto en alevín, infantil como en cadete. creo que le daría la misma importancia. O sea, a ver, a grosso modo la misma importancia. Cada uno trabajando lo que tiene que trabajar en esa preparación física. Es que nada más que muchas veces entendemos que la preparación física solo es levantar pesa o levantar nuestro cuerpo. Y la preparación física es saltar, es cambiar de dirección, es meterle un balón. Pero eso sería lo ideal, pero en tiempo real de entrenamiento en tu día a día. Vale. Cuando hago antes de pista, cuando hago activación son 20 minutos de circuito. Para mí, yo creo que es obligatorio, todo el mundo se puede llegar antes normalmente, siempre, yo lo hacía en las gradas, para que, o sea, no tenía pista, lo hacía en las gradas y adaptaba todo a las gradas, por eso los ejercicios que he tenido que adaptar pues eran, pues algunos incluso yo mismo me los criticaba, pero es que muchas veces como que quería meter cosas que bueno, que creo que O avanzaban y siendo que más concreto, ¿cuánto tiempo tienes tú de entrenamiento con las niñas? 2 horas, 2 horas, vale. ya, Entonces, de esas 2 horas dos por horas, semana. ¿tú cómo estructuras la sesión? Eh, en cuanto entramos, activación hecha, entramos en pista y hacer movilidad en el suelo, movilidad dinámica, activación dinámica en diferentes planos y hago, o puedo hacer, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar ese día, hago o ese trabajo de resistencia o ese trabajo de velocidad. La resistencia la meto con balón, ¿vale? En medios de contraataque, etcétera, etcétera. Si tengo media pista, pues me la ingenio para hacer media pista. Y en Eh, tiempo, o sea, en tiempo. en tiempo, yo normalmente, o sea, muchas veces cuando el ejercicio va bien no lo cambio y cuando veo que se cae lo cambio, ¿vale? Pero la mayoría de las veces son otros 20 minutos entre movilidad, activación, calentamiento portero, juegos de lo que quiera meter ese día de activación, hago tiempo de reacción, o sea, velocidad de ejecución, tiempo de reacción, dependiendo, y después empiezo a trabajar el calentamiento portera con específicos de portera, siempre intento específicos de portera y ya meter el trabajo que tenga ese día, ¿no? Los lunes hago mucho más trabajo técnico individual, técnico táctico individual, de unos contra unos, lanzamientos, y hasta terminar por, como mucho, 2 contra 2, 3 contra 3, también. Es que, ya te digo, o sea, este año puedo haber entrenado con 12 niñas 5 días, o sea, que es muy complicado, y creo y ellas lo saben, o sea, el mayor déficit que hemos tenido es que no hemos podido tener una continuidad todas. O sea, se ha visto el desorden de aprendizaje en la temporada, ¿sabes? Porque no se ha venido. O sea, es que es normal, cuando no entrenas no se puede aprender, es imposible. O sea, no viene de la nada. Vale. Entonces, Entonces, y aparte, lo bueno, estructuraba así. por seguir un poco, hay mucha gente que también trabaja en base y tiene, pues eso, tiene un cadete masculino, tiene un infantil femenino, y hay un concepto del pico de crecimiento, ¿vale? Que es diferente en chicos que en chicas. Normalmente en chicas se suele dar un poquito antes y en chicos se da un poquito más tarde. Entonces, los conceptos son diferentes en cuanto al trabajo, ¿no? ¿O tú cómo lo trabajas? Bueno, lo A ideal. nivel de trabajo de fuerza, trabajo de velocidad. A ver, eso se está estudiando mucho ahora. Yo lo cogí de Gonzalo cuando lo aprendí en el máster. Me parece un tío brutal. O sea, ahora mismo es redactado del Sevilla, pero ha trabajado con categorías del Zaragoza y de la selección de baloncesto. Y es la velocidad pico de crecimiento, se llama, ¿no? Esa velocidad pico es cuando el niño o niña tiene el mayor. No es un momento, pueden ser durar varios meses, Es un años, periodo. ¿no? Eso es un periodo, entonces, en el que ocurre el mayor crecimiento de altura en centímetros de ese niño, ¿no? Esa niña. Puede estar en niño, pues eso, ¿no? Entre 11, en niño está entre 12 y 14, creo, por ahí, y en niña Sí, está un poquito en antes, entre torno a los 11 y 12 más o 13. menos 6. Eso es, sí.
Más o menos en la media serían unos 12, 13 años, ¿vale? Para ambos, pero siempre la niña pues se desarrolla antes, ¿no? Antes de llegar hay unas fórmulas que yo tengo Excel y eso, que esa es mi estructura de cantera ideal, que yo trabajé en su momento y estudié, pero que es difícil meter, porque es difícil que un club pues quiera trabajar en eso, ¿no? Porque, bueno, se necesita tiempo, se necesita muestras, se necesitan cosas, ¿no? Y tienen que estar todos a una y entenderlo todo, pero es ideal, para mí es ideal. Se miden ciertos parámetros y se trabaja diferente antes de esa velocidad pico de crecimiento, durante esa velocidad pico de crecimiento y post esa velocidad pico. Vamos a asemejarlo como la menstruación. O sea, como se está haciendo ahora la menstruación, que va por ciclo, pues esto más o menos igual, pero a grosso modo. ¿Vale? Es una explicación. Sí, en etapas mucho más grandes que la menstruación. Eso es correcto, porque la menstruación se repite cada mes y esto es temporadas de año, ¿no? O sea, periodos de año. Y por lo que yo he leído y tal, anterior a la velocidad pico, trabajo coordinativo, trabajo de pliometría, aunque todavía no están desarrollados sus tendones y estructuras pasivas, pero sí se puede trabajar esos landing, ese trabajo del centro de masa, de coordinación del centro de masa, control motor de todo su cuerpo, etcétera, etcétera. Sí, digamos, para que nos entiendan quien no esté familiarizado con los conceptos, digamos que son fases más sensibles para un trabajo u otro. Eso es. ¿Vale? Que podríamos resumirlo así. Es decir, antes de los 12 años el niño es más sensible a esto y la niña es más sensible a esto, tanto antes como después. De ahí de diferenciar el trabajo antes de ese pico. Eso es. Ese de pico crecimiento. Muchos lo alcanzarán en infantiles y otros en cadetes. Por eso ese cálculo por Excel, ¿no? Para saber este grupo de niños lo ha alcanzado ya, este grupo de niños no, este grupo de niños lo ha pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final lo ideal es individualizar, como siempre hablamos, pero bueno, incluso en esto se puede individualizar, pero se puede crear grupos, porque al final son grupos de trabajo por similitud de edad biológica. Eso que no he comentado, o sea, la edad biológica es diferente a la edad cronológica. La edad biológica, bueno, yo he leído muchas cosas sobre la educación, ¿no? Porque yo tengo el máster de educación también, de cómo se deberían o cómo lo hacen en otros sitios de distribuir las clases, no primero de eso, segundo de eso, a lo mejor, ¿no? Sino por cambios cognitivos y no por cambios por edad, ¿vale? Por cronología. Vale, mira, si quieres ahí ya preguntas, vamos a ir viendo las preguntas para que de Irene 13, ¿vale? En lo referido a control y aprendizaje motor, especialmente en habilidades básicas, ¿siempre lo trabajáis de analítica global o jugáis con la variabilidad? Vale, ya invito a la gente que vaya haciendo preguntas, las vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, Pablo, tú que trabajas con base tanto en niños como en niñas, esas habilidades o ese aprendizaje de analítico a global. Cuando son, en cuanto a mecánicas, porque a mí me gusta mucho, ¿no? esa parte del entrenamiento, en cuanto a mecánicas y habilidades, primero empiezo analítico, pero en esa misma sesión intento ya integrarlo en algo global, para que ellos vean, incluso con el senior también empecé así este año, para que ellos vean para qué quiero yo eso, para qué necesitan ellos ese aprendizaje, ¿no? Al final que lo vean. O sea, cómo pivoteo, por ejemplo, por poner un ejemplo, o cómo aterrizo, y después, pues, ese trabajo integrado de aterrizaje, pues, con balón, sin balón, con compañero, o lo que sea, ¿no? Así yo lo estructuro. Y juego con la variabilidad, claramente. O sea, yo creo que la variabilidad es relativa, al fin y al cabo. Es como esa fuerza relativa que tú trabajas. Todo el mundo, para ellos, para cada uno, la fuerza utilizada o la fuerza que va a aplicar es relativa. O sea, tú no puedes, es muy difícil controlar eso si no lo controla él mismo. Y para eso está pues ese carácter del esfuerzo que hablábamos ayer y que cualquiera... Sí, al final la variabilidad es lo mismo, es darle más experiencia para que cuando tenga que ejecutar cierta acción su abanico sea más grande. Es decir, yo tengo un abanico más grande y tengo más opciones a elegir. Es importante trabajar la variabilidad en eso. En que él también, claro, que él cuando vaya a hacer un ataque, una finta, tenga la variabilidad de hacer finta al lado bueno, o de salir al otro lado, o de lanzar de cadera, un salto a los dos pies. Entonces, en cuanto a tareas, cuanta más variabilidad tenga, tanto un niño como una niña, como un senior, va a tener después más opciones a la hora de ejecutarla bien. Porque al final lo que queremos es que la ejecute bien. Al final va a tener muchas más respuestas a problemas que se encuentren. O sea,
va a tener esa variabilidad elevada. Nicole Rodríguez, que yo lo cogí de ese concepto de la alfabetización motriz, ¿no? Yo creo que ese concepto habla por sí solo. O sea, el poder crear y con palabras todos esos movimientos de desplazamiento en diferentes planos y resolviendo problemas que se encuentren, ¿no? Mira, hay una cosa que yo como entrenador, por ejemplo, me doy cuenta, ya aparte de la preparación física que trabaje, cuando yo trabajo la táctica o el técnico táctico, ¿no? Soy muy fiel, y mi filosofía es muy fiel a que inventen, o sea, que yo le doy una tarea y que ellos pues resuelvan, pues, por ejemplo, lanzamientos en apoyo. No, mira, te encuentras a juveniles, a senior, a mí, que no hacen algo porque o nunca le dijeron hazlo o pruébalo, o porque ellos vieron que no que no le encontraran rendimiento, sino porque nunca su cerebro nunca lo descubrió. Es como Eso en pedagogía es descubrimiento guiado. y en educación también, ¿no? Es descubrimiento guiado, pero no solo por descubrimiento guiado, sino si, por ejemplo, yo veo que alguien siempre tira de la misma forma, lo invito a... ¿Y por qué no tiras de otra forma? O sea, intento buscar tareas en las que se desarrolle mucho lo cognitivo, desarrolle mucho la pérdida de miedo al fallar, la pérdida de miedo muchas veces no hacemos las cosas porque me miren, o no hacemos las cosas porque no, falla todo lo que quieras. Estás en etapa formativa, tienes que fallar todo lo que puedas, porque la repetición va a hacer tu aprendizaje, la repetición va a hacer que tú mejores esa calidad de movimiento en ese gesto específico. Y al fin y al cabo, yo tengo una frase que siempre digo que el cuerpo no hace lo que el cerebro no aprende. O sea, si nunca ves algo, es imposible que lo puedas repetir y es imposible que lo puedas hacer. O sea, no es ver solo, sino ejecutar. Si nunca pruebas algo, está claro que nunca te va a salir. En deporte, a ver, 1 más 1 en deporte nunca son 2, es decir, o sea, me explico. Tú al final lo que quieres es meter gol, y el gol lo puedes meter con un lanzamiento exterior, lo puedes meter con una finta, lo puedes hacer con un lanzamiento, es decir, tienes diferentes opciones o diferentes formas de resolver ese problema. Entonces, hay que darle o hay que enseñarle toda esa variabilidad de respuesta o de ejecución Totalmente. para Yo, por que ejemplo, resuelva ese problema. hay una cosa que entreno que a lo mejor me pueden llamar loco, no sé, pero que nunca he visto que se entrene, porque yo al final analizo mi deporte mucho, ¿no? Al final, como me gusta tanto estudiar y observar el deporte, ya no solo en preparación física, al final ese ojímetro de la preparación física lo aplico al balonmano, ¿no? Y veo que muchas veces los jugadores no son capaces de tirar con alguien encima, ¿no? O sea, estáis agarrando, me estoy yendo de la finta, estoy en el último paso, pierdo capacidad de aplicar fuerza en ese lanzamiento, ¿no? Pues yo trabajo y con mis niñas este año y en el primer año de cadete que tuve, trabajaba el tener a una compañera cogida de la cadera y solo el trabajo de simular estar enganchada a alguien y simular ese lanzamiento, ¿no? No simularlo, sino hacerlo. Y ver que la fuerza que se aplicaba era mucho menor. Entonces, ellas veían que, bueno, coño, pues es que está claro que tengo mucha menos fuerza cuando también estaba un poco, era más parado y tal. Pero también utilizaba ejercicios, por ejemplo, como solo los 3 pasos, pero a 20 centímetros. O sea, ya era, el ya era 20 centímetros de distancia entre una y otra. El ya era, la defensora podía ir a muerte y tú tenías esos 3 pasos, ¿no? O sea, al final estás trabajando el contenido de lucha de manera específica y estás trabajando la fuerza, ¿no? Es preparación física. O sea, al final... Claro, hay una pregunta un poquito más arriba de Fede, del trabajo físico con balón, tanto en base como en adulto, como enseño. Totalmente. O sea, yo soy... Ponle, o sea, si quieres ponle algún ejemplo, ¿vale? Para que más o menos vean cómo trabajas tú. A ver, por Un ejemplo... mismo objetivo, como puede ser, no sé, de potencia de salto, con balón en base y enseño. A ver. En base. Bueno, no trabajaría la potencia de salto, pero bueno, es que más, o sea, no trabajaría la potencia de salto en base, por ejemplo. O sea, pero, por ejemplo, O el salto, vamos a dejarlo en el salto. el desplazamiento o el salto, lo que sea. Yo he hecho
es que en alevín, en base o en cadete, lo trabajaría y lo he trabajado este año, por ejemplo, desplazamiento de sprint o aceleraciones de es que también yo era muy friki, ¿no? Entonces, al final yo ponía por posiciones, no por posiciones, no solo por posiciones, sino por ejemplo, tenía jugadoras que corrían menos o que aceleraban peor y las ponía a acelerar. Otras jugadoras, las pivotes las ponían nuevamente en grupo y trabajaban ese trabajo de lucha y el trabajo de coger la mano, el balón con una mano, porque no podían o porque no sabían. Y trabajaba con los laterales, por ejemplo, el uno contra lucha y esa capacidad de repetir saltos. Es que al final lo hacía mucho como integrado, ¿no? Como lo hace Roger, ¿no? Y todo con Yo balón y en trabajaba, circuito, me imagino, ¿no? eso es, todos con circuito, por tiempo. Una parte de, por ejemplo, los laterales trabajaban con el portero y hacían multisalto, uno contra uno y con a lo mejor primero sin nada y después con una regla mnemotécnica con el portero, mientras otros estaban, que es muy difícil, o sea, es que es muy difícil, pero hay que partírselo poniéndose Si está por ahí José Luis, que antes estaba José Luis, ¿vale? Él trabaja mucho también con circuito y con balón, o sea, le gusta bastante, o sea, el trabajo físico con circuito y con balón. O sea, si está por ahí, que dé también su opinión, que antes estaba Sí, José Luis. O Espe también estaba por ahí, Espe también, que puede hablar. Trabajan mucho, ¿vale? Circuito y con balón. pero yo siempre intento trabajar esa activación de calidad de fuerza, o sea, de calidad de fuerza útil, etcétera, fuera. O sea, a mí me gusta primero una parte, después otra, o incluso un día no trabajo eso y trabajo esta parte más específica, ¿no? Es que es complicado porque tenéis tantas cosas que entrenar muchas veces que... Pero Sí, es siempre que la preparación física no es solo trabajo de fuerza, esto es que ¿vale? todo Trabajo de resistencia a la fatiga, trabajo de velocidad. Incluso eh, podríamos decir que los cambios de dirección también es un trabajo físico. eso es. O sea, al final es que muchas veces lo queremos separar y eso es imposible. O sea, es que el cuerpo va con la mente, lo psicológico va con lo condicional y lo táctico va con lo condicional. O sea, es que es imposible separarlo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que si tu jugador en el minuto, y no hablo de fatiga porque no me gusta hablar de fatiga y ahora te explico por qué, si tu jugador en el minuto 37 imposible, 24, no es capaz de ir al uno contra uno a la máxima a la intensidad que lleva en el minuto 10 y no es capaz de provocar tácticamente esa superioridad porque está ligado, significa que necesita más trabajo condicional para aguantar esa fuerza aplicada en el cambio de dirección o en la finta, etcétera, etcétera, para, si no lo aguanta en el minuto 50 y tantos, ya hay una fatiga mayor, pero a mí no me gusta trabajar en fatiga y te explico por qué. Porque creo que esto, lo escuché a Antonio Piepoli, creo y estoy de acuerdo en que no creo que haya que trabajar en fatiga. Por ejemplo, se hablaba, ¿no?, de trabajar la fuerza, y muchos lo habrán escuchado en lo de trabajar la fuerza al final de la sesión y no me parece bien. O sea, creo que se puede crear una activación y que se nota, si observas, las niñas entran diferente a la pista cuando calientan bien, cuando hay una activación buena que cuando no. O sea, y el senior se lo nota y yo me lo noto cuando juego. Y al final puede servirnos que no lo nombramos nunca de P a P, o sea, de potenciación por activación. O sea, eso que se está estudiando de que el rendimiento mejora minutos después a hacer una potenciación, ¿no? O una activación de grupos musculares que se vayan a utilizar. O sea, y si no, seguramente que nos mejore el rendimiento del entrenamiento, ¿no? Y ya me he perdido. Sí, pero tú sabes que esa activación, por ejemplo, hay muchos clubes que por Es cuestión de imposible, sí. espacio, no, o sea, hay muchos clubes que tienen que hacer primero el trabajo físico de gimnasio y una vez que terminan el trabajo físico de gimnasio entran a la pista. Pero eso en un partido no lo puedes reproducir, evidentemente. Bueno, pero si hay estrategias para activar de esa forma, para llegar Eso sí. a esa activación que queremos. Siempre hay estrategias. O sea, lo que pasa es que hay que conocerlas. Pero Y siempre una Mira, pregunta, un estudio que salió hace no mucho, que también puede traer mucha cola, y el trabajo de fuerza, por ejemplo, fuerza explosiva,
el día antes del partido. Hay muchos entrenadores que se llevan la mano a la cabeza cuando dicen, ¿cómo vas a trabajar fuerza el día antes del partido? Ya. ¿Vale? O sea, bueno, al fin y al cabo, yo creo que ya lo dijo Roger, ¿no? Que incluso los jugadores élite iban antes por la mañana, si jugaban por la noche, iban por la mañana para una pequeña tiración. Al final, el trabajo de fuerza no es solo coger muchos kilos y ir a 4 repeticiones, etcétera, etcétera. O sea, como podemos variar la carga, el estímulo y realmente hacer lo que queramos con el entrenamiento de fuerza, porque podemos hacer Ese es uno de los problemas, el asociar siempre el trabajo de fuerza a cargas grandes. Claro, claro. O sea, para mí todo es fuerza máxima, ¿no? Ayer hablábamos y después con Manolo estuvimos hablando, ¿no? Para mí todo es fuerza máxima, porque aunque tú levantes una carga que no es la máxima que tú puedas aguantar, mover y levantar, tú en ese momento estás haciendo tu fuerza máxima para vencer a esa carga, ¿no? Eso es, a mí me lo enseñaron y creo que, totalmente yo pienso así, que todo es fuerza máxima. O sea, y que Pero ya entra en juego otro concepto muy ligado a la fuerza, que es la velocidad de ejecución. eso es. Pero bueno, al final, bueno, nosotros nos movemos para mejorar la RFD, ¿no? Que es la aplicación de fuerza en el menor tiempo posible, ¿no? Al final todos mejoramos para eso. O sea, si trabajamos fuerza es para mejorar eso. Primero, pero lo que pasa es que ese entrenamiento de fuerza tiene unos procesos de regresión y de progresión. Entonces, cuando nosotros ya sabemos hacer todo y aprendemos a todo y tenemos un control excepcional y espectacular, vamos a meterle velocidad a eso, porque al final, Vadillo siempre decía que el que entrena lento se hace lento y el que entrena rápido se hace rápido. No es totalmente así, pero si tú nunca entrenas rápido, o sea, si tú entrenas siempre por una adaptación hipertrófica, por ejemplo, que es más tensión, más estrés metabólico, más tensión mecánica, al final no le puedes pedir a tus unidades motoras que apliquen y que tengan un output muy rápido, porque es que no han aprendido a eso, ¿no? Yo creo que ahí está la variabilidad, no solo en ejercicio, sino en actividad. Para jugar con todas las variables del entreno de fuerza. No ser de fuerza máxima ser de todo. O sea, crear. Como también trabajar la fuerza en diferentes ángulos, no trabajar siempre, por ejemplo, una sentadilla profunda, trabajar un cuarto, trabajar media, jugar con velocidad, con ángulos. Eso es, totalmente. O sea, yo creo que la variabilidad tiene diferentes componentes, lo podemos diferenciar en diferentes componentes, ¿no? Y al final, pues, creo que, ya te digo, para mí todo es fuerza máxima. Para mí no existe el entrenamiento de potencia, existe la manifestación de la potencia. O sea, queremos que esa potencia sea máxima en ese momento, trabajamos la fuerza en una velocidad de ejecución determinada, ¿no? Para cada uno. Y no me gusta hablar de fuerza explosiva porque, bueno, siempre escuché bueno, a Juan Ramón de ella que también me dejó muchas cosas claras de que realmente de manera coloquial la hablamos, pero la fuerza no puede explotar. Siempre dijo, la fuerza no puede explotar, ¿no? Si tú buscas en el diccionario fuerza explosiva, la fuerza no explota. O sea, la fuerza se transmite, ¿no? O se aplica. Por eso, hoy hablando con un compañero, ¿qué habláis de funcional? No, es que todo, o sea, dependiendo del objetivo, todo es funcional. O sea, es que eso es una palabra de marketing que se ha creado por los americanos, ¿no? Para las clases de funcional o el entrenamiento funcional. Muchas veces todo es funcional. O sea, un curso de bíceps puede ser funcional para alguien, para esa persona que va a la compra. Ese curso de bíceps isométrico o no isométrico es funcional. O sea, todo es funcional. Lo que es funcional es, como decía Mr. Boy, ¿no? Algo que tiene una función. O sea, No, lo que no es funcional es lo que no está adaptado o no está individualizado para esa persona. Pues ahí ya deja de ser funcional. Eso es. O sea, y que le llamamos entrenamiento vacío o que le llaman a Gerard Moras, que yo lo aprendí de él, y Paco Cirulo, entrenamiento vacío. O sea, todo lo que no tiene una mejora o crees que no tiene una mejora relativa a ese individuo. Entonces, eso, yo creo que de fuerza explosiva no sí se puede hablar de fuerza absoluta, como para referirte a esa mejora de la fuerza absoluta a grandes a las máximas cargas que puedas, ¿no? Ese RM que yo creo que ya apenas se hacen estudios y que los estudios que se hacen pues al final no son tan reales porque
porque un RM cambia cada minuto. De un día a otro. Y de un día a otro, porque no sabemos nunca cómo estamos descansados. Por eso trabajamos, y Vadillo pues trabajo mucho sobre el carácter del esfuerzo. Y yo trabajo así, el que quiera, yo le puedo resolver las dudas que quiera. Y aparte que en los Excel que yo subí el año pasado, por categoría, explicaba perfectamente a partir de juveniles que eso, ¿no? Nos hemos ido de la velocidad pico de crecimiento. Nos hemos ido Vale, entonces, bueno, ya por ir cerrando, ¿vale? Y no, porque esto se podría alargar mucho, ¿vale? Para todo aquel que trabaje en base, si podrías darle 2, 3, 4 consejos de cómo trabajar o cosas importantes que tú crees que se debe hacer en base y que no se esté haciendo. ¿Vale? pues, Para resumir un poco todo esto que hemos hablado de fuerza, habilidad de movimiento, calidad, etcétera, etcétera. 3, 4 consejos que podrías darle a un entrenador de base a día de hoy. a ver, si tienes las condiciones que yo tengo, ¿vale? Me pongo en la condición más el barro total que tengo Sí, yo. las condiciones, yo creo que prácticamente todo el mundo tiene 2 días, a lo máximo 3 días de trabajo, a los cuales no van todos los niños, no van todas las niñas. Entonces, partiendo Bueno, de pues que 2 días a la semana, metería ese trabajo de activación y sobre todo, mira, para mí sería básico, desde chico, esa educación, ese crear una estructura a nivel de club, porque yo no haría a nivel de equipo, sino a nivel de club, para que el infantil que suba con el cadete sepa perfectamente cómo trabaja ese entrenador cadete, porque ha cambiado el entrenador en la estructura del calentamiento y la vuelta a la calma. Para mí, fundamental esa educación y esa concienciación. Estructurar el calentamiento, estructurar la vuelta a la calma como mínimo, ese trabajo de activación y después todo lo táctico que tú quieras, pero como mínimo eso, porque eso te va a ayudar mucho a años posteriores, poder progresar. Bueno, este año mi objetivo es estructurar el calentamiento, a Levin de segundo, por ejemplo. Estructuro el calentamiento, trabajo la coordinación, por juegos, por lo que sea, ¿no? En infantil de primero, ya suben con cadetes algunos, pues el entrenador de por encima ya tiene estructurado también porque ya ha trabajado eso, pero tú ya puedes avanzar con ese equipo y a lo mejor ya puedo meter activación y trabajo de patrones básicos, por ejemplo, ¿no? O trabajo de desplazamiento más analítico, quizás. Vamos en infantil de primero. O sea, al final son escaleras que tienes que ir subiendo y que en algunos momentos tendrás que bajar y que no pasa nada por tener que bajarlas, ¿no? Yo creo que eso sería lo básico para mí. Bueno, ese trabajo de fuerza, no entendido como pesa, sino como todo lo que hemos estado hablando, y trabajo coordinativo y no perder nunca la vista en que estamos formando, que lo importante son ellos y que lo importante es que cuando lleguen a la competición o a la edad de competir, que son juveniles, etcétera, pues que lleguen lo mejor posible, ¿no? Al final tú le tienes que desarrollar motrizmente en todos los parámetros para que sea mejor, tanto persona, como hemos hablado antes, como jugador. O sea, al final y al cabo tú lo que quieres es que sea mejor jugador, tú quieres tener mejor equipo. ¿De qué te sirve trabajar cosas que no te van para nada? O sea, o trabajar cosas que a lo mejor hay algunos que no pueden llegar a hacerlas, si el año que viene los va a tener a los mismos. O sea, vas a decir, pues es que todavía no has aprendido esto. No, es que a lo mejor no me las has enseñado. O sea, al final, muchas veces damos por hecho que enseñamos cosas y muchas veces damos por hecho que saben cosas, pero cuando nos damos cuenta, muchas veces, es como el que llega y te pasará a ti el que llega que dice que sabe respirar, ¿no? Lo comenté otro día, que sabe respirar y después nos ponemos y es imposible respirar y es algo innato, ¿no? O sea, algo que parece que sabemos. Pues esto pasa lo mismo, o sea, muchas todos veces... respiramos. Eso es. Pero una cosa es respirar y las diferentes formas de respirar. O la buena respiración o el uso de ese diafragma, ¿no? Al fin y al cabo es lo que te digo. Que no nos adelantemos a los procesos, porque no hace falta, que no corramos, que no tenemos que ganar medallas, que si se va un cadete va bien y si no, pues nada, que se trabaje para el futuro, para mí es fundamental y que yo creo que, no sé, lo he resumido, y que no demos por hecho cosas que sepan, o sea, que no demos nada por hecho, que veamos y que nos acerquemos y que preguntemos, oye, ¿dónde estás más cómodo? ¿Qué te parece más cómodo? ¿Qué te gusta más? Que al final el contacto con el jugador, tanto en la élite, que me parece fundamental porque son especiales, entre comillas, pero en la base es fundamental. O sea, están pasando por edades
de unos cambios hormonales, sobre todo en mujeres, que yo es lo que más tengo, impresionantes, ¿no? O sea, sabes, con la cara que llegan cada una, si se ha peleado con el novio, si no se ha peleado, si ha tenido problemas en la casa, o si está mala. O sea, es que eso es fundamental. O sea, me parece fundamental. Vale, y ya por responder también a Fede y entrar un poco más en aspectos físico-técnico prepartido, ¿cómo organizas tú el calentamiento prepartido? A ver, Ya para resumir un poco esa activación ¿lo leo? prepartido. ¿Lo leo o me lo lees tú? Es que no lo he leído. Vale. Hay una entrada en Entrada en calor previa al partido, movilidad, activación, desplazamiento, contacto, pelota, ¿vale? Si sería igual en niños y en adultos. ¿O cómo lo planteas tú esa activación prepartido? Para mí la estructura sería igual en niños que en adultos, o sea, muy cercana, pero claro, con ejercicios específicos para cada uno y para cada categoría o para el control o enseñanza que tenga, el nivel de enseñanza que tenga cada uno, ¿no? Este año quiero crear un super calentamiento, entre comillas, ¿no? Una estructura con mucho bagaje para entrenadores y yo lo baso en esa liberación previa, porque llegamos siempre con mucho tiempo. Yo creo que cuanto antes metamos al jugador en la fase de competición, cuando llegamos a la competición, más concentrado va a estar. Antes está pensando imaginando, ¿no? Situaciones de partido, porque al final eso ayuda mucho después al éxito. Liberación, trabajo de movilidad dinámica en suelo, me gusta primero en suelo, trabajo de activación de la cadena extensora, normalmente vinimos mucho en flexión por estar sentado, por dominancia de la parte anterior, etcétera, etcétera. Extensora, yo este año he metido el trabajo de activación de Go con minibands, porque era lo más económico, etcétera, etcétera, para estabilizadores de hombro y estabilizadores de cadera. Trabajo dinámico, los típicos, ¿no? Desplazamientos laterales, pero yo tengo una serie de ejercicios que hacemos en la andaluza y que hago, ¿no? Y después ya calentamiento bueno, después, para mí ideal, metería coordinación con escaleras o coordinación con líneas, trabajo de tiempo de reacción por indicación de pito o colores, por el calentamiento más neuro, ¿no? O sea, la activación más neuromuscular, con aceleraciones, cambio de dirección, etcétera. Sobre todo por trabajar todo eso, todo en la preparación al pilar, ¿no? Que llaman muchos autores la preparación al pilar. Y ya pues trabajaría con balón. No me gusta trabajar con pases, no me gustan los pases paralelos. Y si los hago siempre orientado a portería, porque al final es donde tenemos que mirar, pero no me gusta porque al final creo que es una pérdida de tiempo y que se puede pasar de otra forma, ¿no? O sea, pues, creo que se puede enriquecer mucho más el calentamiento de otra forma, es mi punto de vista. Y vamos, mis equipos nunca lo hacen, ¿no? Normalmente no lo hacen. Y, bueno, en competición sí, tengo que decirlo, porque vienen de una cosa que ya hacían y entonces, pero para mí lo ideal no. Calentamiento portero, y ya, bueno, pues ya lo que cada uno quiere, ¿no? Contraataques, eso, tiro por puestos, etcétera, etcétera, que yo creo que yo creo que eso está muy hecho a como nos lo hacían a nosotros. Creo que habría que darle más vueltas de tuerca a esos calentamientos con balón incluso, ¿vale? O sea, yo opino eso, yo le voy a dar las vueltas que pueda y creo que todos los entrenadores deberían darle vuelta porque es que hacemos lo que nos hicieron. O sea, calentamos como nos calentaron a nosotros y creo que las cosas han cambiado. Vale. Se Bueno, puede, por ir cerrando, sí, a ver, todo se puede mejorar. Entonces ya, por ir cerrando, más o menos creo que han quedado bastantes cosas claras. Hemos tocado puntos importantes a nivel físico, a nivel hormonal, diferencia sexual entre niños y niñas, en cuanto sobre todo a la velocidad pico de crecimiento, temas hormonales, temas técnicos. Hemos tratado un poquito también cómo enfocarlo, esa charla previa con los padres, trabajo de fuerza. Creo que se han tocado bastantes temas interesantes, con lo cual... Al final es tener una filosofía y una idea de trabajo y confiar en ella, porque, mira, y perdona que te corte, pero que me ha venido a la cabeza, he tenido no sé cómo decirlo, la suerte de que han confiado en el trabajo, ¿no? O sea, cuando unos jugadores tú justificas por qué hacen las cosas, tú le das el conocimiento que necesitan, tú le explicas por qué hacen las cosas,
y confían en tu trabajo, o sea, al final todo fluye mucho mejor. El problema está en el ser autoritario, ¿no? El decir esto porque sí, ya está. Y al final esa comunicación, tuve la suerte de que confiaron en mí y en mi trabajo, que era muy diferente a lo que venían haciendo normalmente, ¿no? Porque sí, o sea, no te puedo explicar por qué, pero porque sí. Y al final que confíen en eso, en tu filosofía, es yo creo que el 70% de que todo vaya bien y de que te ayuden a seguir trabajando y a seguir ilusionándote por crear cosas nuevas, por seguir leyendo, o sea, ese Excel, yo le preparaba ese Excel con RPE y ese Excel les mandaba las gráficas de cómo van cambiando, yo veo si se lesionan, por qué se puede lesionar y interpreto, ¿no? Al final es cuantitativo, pero más que nada es cualitativo para mí porque interpreto. Al final la familiarización es nula para ella porque es el primer año, a lo mejor el año que viene sea mucho mejor. Los números que me dicen, como hablábamos, ¿no? Siempre me dicen uno algunas, siempre me dicen 6 otras, y dicen, o lo que decían, o lo tienen escrito por WhatsApp porque lo hacía individual y siempre dicen el mismo, siempre ponen el mismo, quizás, ¿no? Pero bueno, tú ves cómo tornan, cómo la que venía de lesión, siempre su percepción es mayor porque viene de lesión. No sé, se ven muchas cosas interesantes, que al final, pues, un Excel o un papel, número y por el tiempo, yo lo hacía por el tiempo entrenado. Vale. Bueno, si te parece bien, vamos a ir cortando, ¿vale? Y entonces, como complemento, has estado hablando mucho de los Excel, entonces yo te invito a que los Excel los compartas o los subas, ¿vale? Para que todo el mundo los tenga y sepa trabajar en diferentes categorías. Entonces, sería interesante que la gente los tuviese. Están en el perfil de Twitter y en el perfil de Instagram están los Vale, Excel. pues ahí los tenéis, ¿vale? Y los que necesiten lo del RP, pues que me lo pidan y ya está. Cualquier duda, ¿vale? Por privado, tanto a Pablo como a mí. Y nada, mañana Pablo está con... Mañana estás con... Muchas gracias, Juanmi, que está haciendo la entrevista. Sé que le ha costado, pero muchas gracias. Al final es el impulsor de que yo haya empezado a hacer esto, porque es mucho trabajo. O sea, ya os digo que es mucho trabajo, pero bueno, tenemos tiempo, me gusta que se pueda dar el conocimiento a todo el que quiera. Y que muchas gracias por darme ese impulso, porque yo creo que fue... Y que el sábado te entrevisto yo a ti y que mañana el sábado volvemos. Y que el sábado mañana toca José Alvite, que fue entrenador mío de